Buenas noches, hoy les voy a hablar acerca de los géneros literarios. Bueno, pues los géneros literarios son categorías que agrupan las obras literarias según sus características formales y temáticas. Se utilizan para clasificar diferentes tipos de escritos, permitiendo entender mejor su estructura, estilo y propósito. Cada género tiene sus propias convenciones y elementos que lo definen, lo que ayuda a los lectores a identificar y apreciar la diversidad de la literatura. En esencia, los géneros literarios son como etiquetas que nos ayudan a organizar y analizar las obras literarias. Existen tres grandes géneros literarios de los cuales se desprenden varias modalidades: el épico o narrativo, el lírico y el dramático. El género épico, también conocido como género narrativo, es una categoría literaria que se centra en contar historias a gran escala, a menudo relacionadas con héroes y aventuras. Se caracteriza por relatar hechos importantes y significativos que pueden ser reales o ficticios y que generalmente involucran conflictos heroicos y hazañas extraordinarias. En este género, la narrativa suele ser extensa y se desarrolla en un contexto histórico o mítico. Los relatos épicos suelen incluir elementos como la descripción de batallas, la intervención de dioses o fuerzas sobrenaturales y la exploración de temas universales. Las obras del género épico suelen tener un tono elevado y formal, utilizando un lenguaje lírico y poético. Este género está dividido por tres partes que son inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio se presentan los personajes y sus principales características, así como ello que los motiva a actuar. Además se describe generalmente el lugar y la época donde ocurre el relato. El desarrollo o el nudo es el momento en que se entrelazan las situaciones que ocurren a los personajes principales y las relaciones que tienen entre ellos. El final o desenlace se centra en la resolución del conflicto cuando las cosas vuelven a la normalidad y cada personaje sufre o disfruta de las consecuencias de sus actos. Entre una de las principales características podemos decir que es ficticia, pues aunque hay algunas historias basadas en hechos reales, en este género todos los sucesos son imaginarios, ya sea por invención o por adaptación del autor. En la narrativa siempre hay una voz que cuenta los sucesos, que es el narrador. Este puede saber menos que los personajes, en cuyo caso se trata de un narrador deficiente. Puede saber lo mismo que los personajes, al que se le conoce como narrador esquiciente. O puede saber mucho más que los personajes, en tal caso hablamos de un narrador omnisciente. El narrador también puede ser en primera, segunda o tercera persona según la manera en que está escrito el relato. Un narrador en primera persona siempre contará los sucesos desde su propia experiencia y es común que este tipo de narrador sea un personaje de la obra. El narrador en segunda persona se refiere al lector con la intención de que perciba los hechos narrados como experimentados por él. Por último, el caso más frecuente es el narrador en tercera persona, quien relata los hechos que viven los demás a quienes ve de lejos. En el género narrativo podemos además identificar algunos subgéneros como cuento, que es un relato breve, casi siempre escrito en prosa, con una trama sencilla y pocos personajes. La novela, que es un relato largo escrito en prosa, con un trama central y varias tramas secundarias en las que interviene un número mayor de personajes. La fábula, que es una narración muy breve que tiene una finalidad didáctica, suele utilizar animales como personajes y cierra con una enseñanza o moraleja. Como segundo género existe el género lírico, que es el estilo de música y poesía que se caracteriza por expresar sentimientos y emociones personales de manera subjetiva y emotiva. Es el segundo género literario más antiguo y es muy fácil de identificar, pues su principal manifestación ha sido, desde sus orígenes, el conjunto de composiciones en versos de canciones y poemas. En otras palabras, el género lírico, desde un punto de vista actual, es poesía. Como último punto, el género dramático se refiere al teatro.
Este género se caracteriza por presentar situaciones o contar historias mediante el diálogo y las acciones de un conjunto de personajes. Para su difusión, se emplea el texto escrito que es concebido para ser representado en un escenario. Su principal característica es que, a diferencia de la épica y la lírica, los eventos ocurren en un presente continuo frente a los ojos del espectador y sin la intermediación de ningún tipo de narrador. Y aquí les dejo otras características del género dramático. Y pues damos por concluido este video y espero que esta pequeña información les haya sido de gran ayuda.